Bien, para esta clase lo que vamos a ver es la interacción que tiene el programa SIPE 3D con el programa generador de pórticos. Si ustedes pueden ver aquí la descripción que va a aparecer en este cuadro, nos indica, ¿no?, que el generador de pórticos genera la geometría de pórticos rígidos y de cerchas simples y múltiples. Además genera de forma automática las cargas de viento y nieve, dimensionado y optimización de correas metálicas de cubierta y laterales de fachada. Y además exporta las cargas al programa SIPE 3D. Entonces vamos a hacer un clic dentro de lo que es el generador de pórticos. Le vamos a indicar un nuevo fichero. Vamos a examinar para buscar la carpeta del curso. Vamos a venir al curso de SIPE 3D. Vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a decir clase número 8. ¿Sí? Dentro de esta clase número 8 vamos a generar dos carpetas. Una que sea del generador de pórticos y vamos a generar otra carpeta que sea de SIPE 3D, ¿no?, al momento de exportar. Entonces dentro del generador de pórticos le vamos a decir que este es clase número 8 y vemos que la extensión en este caso ya cambia, ¿no? La extensión es GP3, no es la misma que del SIPE 3D, ¿no? Vamos a ver igual. Le decimos guardar. En la descripción vamos a colocar interacción con el generador de pórticos. ¿Sí? Bien, le decimos aceptar y lo primero que nos va a preguntar al entrar en lo que es el generador de pórticos es si deseamos introducir un pórtico nuevo. Nosotros le vamos a decir que sí. Nos da la opción de elegir si este pórtico nuevo va a ser a una agua o a dos aguas. No podemos ver la opción que tenemos a una agua, le vamos a dar un clic aquí y nos muestra, ¿no?, que tenemos la opción de un pórtico rígido, puede ser un polenciado recta, de esta forma. Podemos ver un polenciado recta invertida, ¿no? Lo único que cambia entre ambos es la posición de aquí de las diagonales, ¿sí? Podemos ver también un polenciado con peralte, hay otro con peralte invertido, ¿sí? Y una viga en celosía. Entonces podemos ver estas opciones que están para pórticos con caída a una agua, ¿no? Podemos configurar estos valores de aquí de alturas, la geometría que va a tener este elemento. Por ejemplo, yo aquí podría indicarle que esto sea 7 metros, le doy enter, y podría indicarle que este sea, por ejemplo, 9 metros, ¿no? Le damos enter. Puedo indicarle que la separación también sea 7 metros, por ejemplo. Vamos a bajarle un poco esto. Aquí 5 y aquí 7. ¿Sí? Los tramos de la celosía, fíjense ustedes, aquí nos indica 4 tramos. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. Si yo quisiera, por ejemplo, 7 tramos, entonces me va a colocar 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El canto de la celosía ahorita está de 1 metro. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, esto a 2 metros, bueno, en este caso la geometría no nos va a permitir. Le vamos a decir, por ejemplo, a 0,5. Fíjense que es este tamaño el de aquí el que va a ir cambiando, ¿no? Podríamos ver que hasta 1.2 todavía nos permite. Hay que ver hasta dónde nos va a permitir la geometría, ¿no? Entonces puedo ir configurando esos parámetros. Lo vamos a dejar con 1 metro. Le voy a decir aceptar y aquí tenemos nuestro primer pórtico, ¿no? Puedo generar un nuevo pórtico haciendo un clic en un lado, en un punto en la pantalla. Le doy un clic y le doy a la opción de nuevo pórtico. También tengo la opción de borrar todos los pórticos que haya ido generando, o puedo generar también un muro lateral. En este caso le vamos a decir nuevo pórtico y ahora le vamos a decir a dos aguas. En los pórticos a dos aguas tengo un pórtico rígido, tengo una celosía americana, ¿sí?, de esta forma. Tengo una celosía inglesa, también celosía belga. Podemos ver un polenciado recta, recta invertida, con peralte, peralte invertida, pórtico en celosía, también tengo una viga en celosía, ¿no? Y entonces nos vamos a colocar una cercha americana, una celosía americana. Vamos a indicarle, por ejemplo, que esta altura está bien con 8 metros. Aquí le vamos a decir que esto está bien con 12. Vamos a bajarle quizás a 11. Podemos bajar esto igual un poco. No, estamos bien ahí con 8. Esto podríamos bajar a 8 y esto igual a 8. ¿Sí?
Los tramos de izquierda le podríamos decir nosotros que tenga 8 tramos para que estén cada metro, y aquí también 8 tramos para que estén cada metro, ¿no? Bien, entonces yo puedo indicarle ahora, decirle aceptar, y ya tengo 2 pórticos. Puedo generar uno más aquí si yo deseo, le doy un clic, le digo nuevo pórtico a una agua, y en este caso le vamos a decir uno de viga en celosía, similar a este, donde le vamos a indicar aquí que sea 7 metros, aquí que sea 5 metros, aquí le vamos a indicar 7 metros, esto le vamos a indicar que sea 7, y esto con 1, ¿no? Y le digo aceptar, y puedo ir conformando la geometría de acuerdo a los predeterminados que me ofrece el programa, ¿no? Bien, una vez que nosotros hemos realizado esta configuración, puedo venir a esta opción donde dice configuración, puedo ver las normas, la norma de hormigón con la que estamos tomando en cuenta, el acero conformado, el acero laminado. Lo puedo grabar por defecto y le digo aceptar. Lo mismo para las unidades, puedo ver en qué unidades voy a trabajar, lo vamos a dejar en el MKS por defecto. Podemos ver aquí el tema de enviar esto a otra obra, que lo vamos a hacer directamente desde la exportación. Luego, en datos generales, puedo venir a esta opción de datos generales de la obra, y por ejemplo aquí me indica el número de vanos que voy a tener, ¿no? Esto lo vamos a explicar. Si por ejemplo nosotros quisiéramos, por ejemplo, tuviéramos este pórtico, ¿no? Ahí. Y este pórtico se va a ir proyectando, ¿sí? Y tuviéramos en este otro sentido, ahí. Y quizás tuviéramos algunos pórticos intermedios, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo podría tener uno aquí, voy a irme ahí y ahí, ¿no? Y podría tener aquí tantos pórticos intermedios como sean necesarios. Entonces el programa, al indicarme el número de vanos, considera a todo este espacio, ¿no? Esto para el programa es un vano. Entonces, por ejemplo, en este caso tendría 1, 2, 3, 4 vanos. ¿Y cuántos pórticos necesito? 1, 2, 3, 4, 5 pórticos. 4 vanos, 5 pórticos. Entonces vuelvo al generador de pórticos y le digo número de vanos, por ejemplo, para irnos con el ejemplo anterior, le podría decir 4 vanos. La separación que va a haber entre los pórticos, bueno, se refiere a entre pórtico y pórtico cuánto de longitud hay, ¿no? Cuánto de separación. Podríamos decirle que esta separación sea, por ejemplo, 4 metros. Entonces vengo aquí al programa y le puedo indicar que sea cada 4 metros. Puedo indicarle que se tome en cuenta con un cerramiento en cubierta, ¿sí? Podemos indicarle que tome el cerramiento en cubierta o que no lo tome. Si no tomamos el cerramiento en cubierta, lo que el programa entiende es que todo lo que está aquí, entre pórtico y pórtico, es hueco, no hay ninguna carga actuante y solamente vamos a exportar la geometría. Nada más que la geometría, es decir, todas las cargas las vamos a generar dentro del CIPE 3D. En cambio, si nosotros le indicamos que tome en cuenta el cerramiento en cubierta, fíjense que tenemos la opción de cerramiento en cubierta y de cerramiento en los laterales. Es decir, si nosotros ubicamos el cerramiento en cubierta, es decir, va a considerar una carga actuante en todo este de aquí, ¿sí? En todo esto va a considerar esta carga actuante. Y si nosotros le indicamos que no tome en cuenta el cerramiento en cubierta, entonces esto va a estar hueco, solamente va a estar los pórticos. Pasará a lo contrario si tomamos en cuenta el cerramiento en laterales, que tome en cuenta cerramiento en laterales, es decir, va a tomar una carga actuante en estos tramos. Y si le decimos que no lo considere, pues lo va a tomar como si fuera hueco y solamente vamos a mantener los pórticos. Puedo considerar tanto los cerramientos en cubierta como los cerramientos en los laterales, ¿sí? O puedo indicar de igual manera que lo considere hueco, ¿no? Como en estos casos. Entonces puedo ir jugando con cualquiera de estas características que me brinda el programa. Yo le voy a indicar que sí considere un cerramiento en cubierta, que el peso del cerramiento, es decir, el peso propio del cerramiento para una chapa de calamina, más o menos son 9 kilogramos por metro cuadrado, podemos dejarlo con 10. Puedo indicarle una sobrecarga de este cerramiento, ¿no? Aquí podría indicar una sobrecarga de mantenimiento, por así decir, 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿no?
o el valor que utilice de acuerdo a las normas que rigen en nuestro medio. Puedo indicarle aquí, como habíamos dicho, el cerramiento en los laterales, y el peso de este cerramiento podríamos indicarlo aquí, ¿sí? Si por ejemplo nosotros queremos ahora generar esta carga de viento y yo le indicaba el cerramiento en laterales que no esté activado, entonces el programa lo que iba a hacer es considerar solamente la carga de viento en estos tramos, ¿sí? Por el contrario, si yo le indico que se considere la carga en los laterales, ¿no?, el cerramiento lateral, entonces aquí ya no me va a considerar la carga de viento, o puedo considerar en ambos lados la carga de viento. Entonces yo en este caso le voy a indicar que sí considere también los laterales. Le voy a indicar que me genere la carga de viento, y aquí tengo un listado de las normas que tiene cargadas el programa en su memoria. Fíjense que en este apartado tiene menos normativas que en el caso de CIPECAT para la norma de viento, ¿no? Para quienes manejan el CIPECAT, seguramente han podido observar que CIPECAT tiene una mayor cantidad de normativas. Por ejemplo, vamos a entrar a este archivo y vamos a ver las normas de viento vigentes que tiene CIPECAT. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en obra datos generales, en CIPECAT nos da la opción directamente de utilizar la acción de viento de forma automática, cosa que no nos da en CIPE 3D. Y fíjense que para la norma de viento que tiene CIPECAT tiene una mayor cantidad de normas. Por ejemplo, aquí un claro ejemplo tiene la norma boliviana, en tanto que en el generador de pórticos no tiene la norma boliviana y muchas de estas normativas, ¿no? Bueno, eso por cómo trabaja el programa, ¿no?, en el generador de pórticos y cómo trabaja dentro de CIPECAT, ¿sí? Bien, entonces vamos a cerrar lo que es el CIPECAT. Y bien, aquí nosotros podemos elegir una de las normas, bueno, que consideremos que va a actuar, ¿no?, en la estructura que estamos diseñando. Si el caso no tuviéramos la norma que es de nuestro país, o en caso de que nuestro país no tuviera una normativa, entonces podríamos ver si utilizando alguna de estas normativas obtengo parámetros similares comparados con los que si utilizaríamos nuestra normativa. Eso lo podemos hacer con una verificación manual, no lo podemos hacer lastimosamente dentro del programa porque no tenemos la otra normativa aquí. Por ejemplo, yo podría comparar los parámetros de la norma argentina con los resultados que se obtiene en la norma boliviana, ¿no? Podría también comparar quizás los resultados de la norma peruana con los que se obtiene de la norma boliviana, ¿no? Y podría ir viendo cuáles se adaptan más a la norma que yo utilizo. Si en este caso podríamos ver quizás la norma mexicana, podríamos decir que utilice la NTC. La zona de exposición de construcción, bueno, estos son parámetros de acuerdo a cada normativa. Le podríamos dejar que utilice la B, una construcción cerrada, con laterales abiertos, con extremos abiertos, distribución uniforme en huecos. Para la norma argentina cambiarán esos parámetros, me pedirá una velocidad de referencia, un grupo de construcción, las categorías del terreno, la dirección, ¿no? Aquí los huecos que vamos a considerar, si se toma en cuenta o no, ¿no? Se puede considerar también las direcciones que va a haber. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos que según dirección, la normativa propone vientos a 0, 90, 180 y 270 grados. No podemos ir cambiando estas direcciones. Estos son parámetros propios de cada normativa. Por ejemplo, con la mexicana podríamos dejar estos parámetros, todos por defecto. Le vamos a decir aceptar y ahora ya tenemos la sobrecarga de viento para la norma mexicana. Podría también considerar sobrecarga de nieve. Aquí vamos a ver que la mayoría son normas europeas, una que otra americana, ¿no? Podríamos quizás en este caso también colocar la norma para nieve genérica, podríamos indicarle, ¿no?, que se considere una carga superficial, pues quizás de unos 120 kilogramos metro cuadrado. Le digo aquí aceptar y me va a considerar ahora una sobrecarga de nieve. Aquí me va a mostrar las combinaciones de cargas que vamos a utilizar para el cálculo de correas en estados límite de rotura para el acero conformado y en estados límites últimos de rotura para el acero laminado. Esto es similar a lo que habíamos visto en la clase anterior de cargas. Yo le doy un clic aquí y puedo ver las combinaciones y los coeficientes que va a ir utilizando, en este caso para el acero conformado, de acuerdo a esta normativa que nosotros hemos configurado, ¿sí?
Lo mismo para el caso del acero laminado, voy a poder ver las combinaciones y los coeficientes que está utilizando para esta normativa que hemos configurado. Asimismo, para los desplazamientos vamos a poder ver igual los factores que va a ir tomando, ¿sí? Entonces aquí también podemos definir lo que es la categoría de uso para el acero, por ejemplo, laminado. Para el acero conformado podemos indicar que esto sea para cubiertas y le digo aceptar, ¿sí? Entonces ahora ya tiene las cargas generadas de viento y de nieve, ¿no? Que son las que hemos puesto. Luego, dentro de datos generales tengo la opción de edición de correas en cubiertas y laterales. Una vez que yo le haya indicado al programa que en los datos generales considere el cerramiento en cubierta o cerramiento en laterales, recién me va a considerar lo que es la edición de correas en cubierta y en laterales. Si yo doy un clic aquí en correas en cubierta, me va a poder ayudar a dimensionar lo que son las correas para la cubierta. Por ejemplo, el límite de flecha, yo podría configurar un parámetro, el número de vanos que va a considerar, el tipo de fijación, ¿no? De cubierta colaborante, no colaborante, vamos a tener por gancho o fijación rígida. Vamos a seleccionar la serie de perfiles que va a utilizar, que pueden ser de estos tres tipos, ¿no? Podemos elegir la serie bajo la cual va a dimensionar. La separación que se va a considerar entre vano y vano, estamos considerando aquí para un vano, la separación que va a haber y el tipo de acero de acuerdo al perfil que estemos eligiendo, ¿no? Estos perfiles van a corresponder al acero laminado, perfil armado de chapas de acero laminado, y este es un perfil de acero conformado. Entonces, en cada caso nosotros podemos indicar el tipo de perfil y que nos dimensione la separación más óptima, ¿sí? Puedo colocar el perfil y la separación que busque el tipo de acero que va a cumplir, o puedo colocar la separación, el tipo de acero y que busque el perfil más adecuado. En esta versión que estamos trabajando o que se ha facilitado, no tenemos la opción de realizar este dimensionamiento porque hay ficheros que al momento de craquear no hacen funcionar esta opción del dimensionamiento de correas dentro del programa. Pero aunque nosotros dimensionemos aquí las correas, porque solamente es una ayuda al dimensionamiento, dentro de lo que es el CIPE 3D no nos va a mostrar esas correas. Es decir, si nosotros realizamos ese predimensionamiento de las correas, nosotros en el pórtico que estemos trabajando vamos a, por ejemplo, ver esto. Entonces las correas que deberían ir aquí, vamos a indicarle entre pórtico y pórtico, ¿no? Es decir, esas correas que deberían ir aquí, pues no las vamos a ver dentro del CIPE 3D. Lo único que va a hacer es calcular un predimensionamiento para que nosotros podamos recién modelarlas dentro del CIPE 3D. Pero no hay ningún problema, nosotros podemos incluso acomodar de mejor manera estas correas que vamos a colocar en las cubiertas y calcularlas y dimensionarlas directamente con el CIPE 3D, ¿no? Es más recomendable realizarlo directamente desde CIPE 3D porque muchas veces este dimensionamiento, algunos usuarios suelen confiarse de este resultado y bueno, resulta que en la comprobación ya de CIPE 3D no es el valor adecuado que llega a cumplir con todas las cargas que vamos a colocar, ¿no? Entonces es más recomendable trabajarlo directamente dentro del CIPE 3D, ¿sí? Y es la manera más práctica en la que la mayoría trabaja, ¿no? No porque esta versión esté limitada en el dimensionamiento significa que es recomendable la opción que acabamos de indicar, ¿no? Esta opción casi no se la suele trabajar mucho, ¿no? Entonces le vamos a decir cancelar. Si ustedes le dan dimensionar les va a aparecer un error y les va a sacar del programa. Entonces nosotros le vamos a decir cancelar. La misma opción vamos a tener para quienes puedan tener una versión que les permita realizar ese dimensionamiento. En las correas laterales vamos a tener también las mismas opciones, que estas serían las correas laterales, ¿no? Entonces tenemos esas opciones. También le vamos a decir cancelar. Bien, luego también podemos realizar en datos generales la opción de visualización de cotas, correas y cargas. Ahorita me está mostrando todo lo que son las cotas. Si yo hubiera colocado correas me va a mostrar las correas, ¿no? En este caso no las hemos colocado, le digo aceptar. ¿Sí? En los datos generales estamos todo ahí, está bien. Luego tenemos la opción de gestión de la biblioteca de perfiles. Podemos aquí nosotros importar series predefinidas de los perfiles, como habíamos visto
al momento de generar las barras dentro del SIPE 3D. Se puede pedir una importación inicial, podemos también exportar series de perfiles que tengamos nosotros generados, ¿no? Le vamos a decir cancelar. También tenemos la opción nosotros aquí en datos generales ya de exportar a lo que es el SIPE 3D, ¿sí? Si le damos un clic aquí en exportar a SIPE 3D, el programa nos va a preguntar, en el primer caso, si los apoyos bajo los cuales van a ir estas opciones de aquí van a ser biarticulados o van a ser biempotrados, ¿no? Entonces será decisión nuestra elegir el tipo de apoyo más conveniente. En este caso podríamos indicar que sea biempotrado. Las opciones de pandeo nos indica que puede no generar las longitudes de pandeo, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos indicado que a cada elemento se le tiene que asignar algunos coeficientes, ¿no? Estaba, por ejemplo, el de flecha, estaba el valor del pandeo, ¿no? Y también estaba el valor del pandeo, pero el pandeo lateral, ¿sí? Entonces tenemos la opción que aquí en el programa le digamos que no genere estas longitudes de pandeo y nosotros configurarlas directamente en el SIPE 3D, o podemos indicarle que considere el pandeo en pórticos traslacionales, ¿no? Si recordamos, estas opciones de generar pandeo en pórticos traslacionales o intraslacionales venía de esta opción, ¿no? Vamos a abrir el SIPE, vamos a entrar al SIPE 3D, al archivo que hemos trabajado en la anterior clase, y se acuerdan que se venía barra, le indicábamos pandeo, seleccionaba cualquier elemento, y al momento de indicar esta opción, que era de forma automática, me pedía la opción de seleccionar traslacional o intraslacional, tanto en un plano como en el otro, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos la opción de indicarle que calcule de forma automática para un pórtico traslacional o para un pórtico intraslacional. Habrá que tomar en cuenta en cada caso las restricciones que se les va a dar a los elementos estructurales para garantizar ese tipo de pandeo, ¿no? En este caso le vamos a decir que no genere longitudes de pandeo. Luego tengo el tipo de generación. Si nosotros le indicamos que sea un pórtico aislado en 2D, entonces de todos estos pórticos que tendríamos aquí, el programa solamente nos va a generar uno solo, es decir, al momento de llevarlo al SIPE 3D, solamente va a llevar a uno de estos pórticos. Y aquí nosotros podemos elegir qué pórtico va a llevar. Nosotros le hemos indicado que coloque 4 vanos, por lo que habían 5 pórticos. Entonces yo puedo indicar qué pórtico es el que quiero que me lleve al SIPE 3D. O puedo indicar que yo quiero que me lleve todo el conjunto y que me lleve la generación de pórticos en 3D, ¿no? Y aquí me indica, ¿no?, que el número de vanos es 4. Este es un ejemplo que muestra 5 vanos, pero nosotros solamente tenemos 4. Luego aquí le vamos a indicar que el tipo de generación sea en pórticos 3D. Las opciones de agrupación, aquí vamos a indicarle que si le indicamos que no agrupe los planos, es decir, si yo me vengo aquí y aquí yo, por ejemplo, voy a tener algún tipo de cercha, ¿no?, como habíamos dibujado. Entonces, si yo cambio este perfil o este otro perfil, entonces el cambio solamente se va a producir en este pórtico, ¿sí? Eso me indica pórticos aislados, ¿no? Es decir, no agrupar planos, es decir, son pórticos totalmente aislados. La edición que yo hago aquí de carga o de perfil solamente va a cambiar aquí. En cambio, cuando agrupo todos los pórticos, eso significa que, por ejemplo, si en este caso todo esto fuera el diseño, el cambio que yo haga aquí va a afectar a este pórtico y a este pórtico. Y si hubiera un cuarto pórtico, por ejemplo, aquí, también le afectaría a ese cuarto pórtico, porque están agrupados. Sea ya el cambio en carga o sea el cambio en perfil, lo va a cambiar a todos. Y en cambio, si le indicamos que agrupe centrales y finales, pues lo que va a entender el programa es que estos pórticos de aquí, este y este, se agrupan, es decir, el cambio que haga aquí solo le afecta al de aquí. Y para los centrales, es decir, que los cambios que haga en este solamente le va a afectar a este otro de aquí. Y si tuviera más centrales, pues también le va a afectar a esos centrales, ¿no? A eso se refiere la agrupación. Por lo general, conviene indicarle que agrupe los centrales y los finales, porque los finales suelen tener similares esfuerzos y los centrales también. Aunque dimensionamos todo con un mismo tipo de perfil, esta opción suele ser una de las más usuales. Nosotros le vamos a indicar que agrupe todos, ¿no? Y le digo aceptar.
Y aquí me indica, importante, las cargas generadas por el programa son uniformes y aplicadas en la longitud de los cordones exteriores. Si las correas son generadas a una separación grande y los cordones pertenecen a una celosía, puede no ser adecuada la generación de cargas, ya que realmente son cargas puntuales que pueden producir flexiones locales no previstas en los cordones, quedando infradimensionados en el cálculo posterior de CIPE 3D. ¿No? Entonces, en este caso, nosotros no hemos tomado en cuenta que se genere el dimensionamiento de correas, le vamos a decir aceptar. Aquí, por ejemplo, nos indica no similar, esto para los casos de lateral. Le vamos a decir que sí realice la exportación, que guarde estos cambios de esta obra actual, y ahora aquí nos va a indicar la obra que vamos a generar, ya la ventana del CIPE 3D. ¿No? Le vamos a decir nosotros aceptar, le decimos aceptar. ¿Dónde lo vamos a guardar a este proyecto? Le vamos a decir examinar, vamos a buscar la carpeta del curso, la clase 8, CIPE 3D, y le digo guardar, ¿no? Fíjense que la extensión del otro era GP3, de este es ED3, ¿no? Igual, interacción de pórticos, generador de pórticos, y esto es lo que nosotros hemos traído desde el generador de pórticos. Entonces, si yo vengo aquí a las referencias visibles, puedo hacerlo desde planos, referencias, quito las líneas de referencia, le digo aceptar. Entonces aquí yo voy a ver todo lo que me trae, ¿no? Hemos dicho 4 vanos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 5 pórticos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y de acuerdo a la geometría que yo he configurado, ¿no? Entonces yo podría medir, por ejemplo, aquí de aquí a aquí valía 7, entonces puedo hacer aquí una medición, más o menos hasta aquí son 7 metros. Puedo hacer otro clic aquí, hasta aquí arriba eran 5, otro clic hasta aquí, eran 7, más o menos, ¿no? Hasta aquí arriba, 7 metros, ¿sí? También puedo medir de aquí hasta aquí, creo que eran 16 metros, ¿sí? Y de aquí a aquí eran otra vez 7, ¿no? Entonces de esa manera podemos traer estos elementos. Ahora, si yo me fijo esto en el 3D, estos elementos ahorita son genéricos, es decir, no tienen un perfil asignado ahorita, ¿no? Son elementos totalmente genéricos, no tienen asignado un perfil, por eso se ve así, medio que transparente, ¿no? Entonces, si yo lo cierro y le digo, por ejemplo, barra de escribir, fíjense que están agrupados, ¿no? Como habíamos indicado. Si yo cambio esta barra, cambian todas. Si cambio esta barra, cambian todas, ¿no? Y así. Entonces yo podría seleccionar de forma general, ahorita lo vamos a hacer todo, y le doy un clic derecho y le voy a indicar, por ejemplo, en este caso, que sean perfiles del IP del 80. Le digo aceptar, y ahora sí, cuando venga a la vista 3D, recién voy a poder ver que se le ha asignado perfiles a esta estructura, ¿sí? A este modelo. Y fíjense de qué manera tan rápida hemos generado estos pórticos, ¿no? De una manera muy rápida, muy práctica, con las dimensiones dadas, los nudos generados, evitándonos quizás en algunos trabajos realizar cada elemento uno por uno, ¿sí? Puedo estos mismos elementos, al ya estar agrupados, puedo generar capas, ¿no? Podría indicar, vamos a generar unas cuantas capas, le podría indicar a este que sea cuerda superior, a este le puedo indicar que sea cuerda inferior, a este le vamos a decir parantes, a este otro le podemos decir diagonales. Puedo generar uno más que indique, por ejemplo, columnas, ¿sí? O pilares, ¿sí? Podemos indicar los colores que queremos para estas capas. Por ejemplo, yo a los dos primeros les voy a decir verde, a las parantes les vamos a decir azul, a los pilares les voy a decir magenta, ¿sí? Y yo puedo decirle barra, o aquí, perdón, antes de irnos a barra, vamos a cerrar esta opción, puedo indicar asignación de piezas a capas. Puedo seleccionar estos dos de aquí, que son mis cuerdas superiores, y de aquí también estos dos, los asigno a cuerdas superiores, aceptar. Puedo seleccionar los de abajo, ¿no? Como ya están agrupados, entonces es más fácil llevarlos, ¿no? En este caso podría quizás seleccionar parante por parante, ¿sí? Nos acercamos, vamos a ir seleccionando todos, clic derecho a parantes, y ahorita podríamos seleccionar igual las columnas. Podríamos indicarle todas estas columnas que se vayan a pilares,
Y ahora puedo venir a las capas, puedo desactivar todos menos las diagonales. Le digo aceptar y ahora puedo seleccionar todos estos elementos, clic derecho, diagonales. ¿Sí? Y ahora puedo venir aquí a visible, marcar todos, aceptar. ¿Sí? Y aquí ya puedo ver yo que están asignados a capas. Bien, hemos dicho que la intención principal de trabajar en el generador de pórticos era poder generar de forma automática las cargas de viento, ¿no? Más allá de que hayamos generado una sobrecarga de mantenimiento o una carga de nieve, la idea principal era generar estas opciones de viento. Para ello, podemos corroborar esa información a partir de obra datos generales. Venimos a hipótesis adicionales y vemos que de forma automática tenemos el peso propio, que eso ya venía, la sobrecarga de uso que se ha generado desde el generador de pórticos, y para el viento, en este caso, que han venido 3 hipótesis adicionales, y para la nieve, una, ¿no? Entonces yo puedo editar quizás esto de aquí, le voy a dar un clic, y me ha generado viento tanto a 0 grados, a 90 grados y a 180 grados, ¿no? De acuerdo a la norma que hemos seleccionado. En alguna otra normativa quizás esto me genere a más direcciones, ¿no? Algunas generan cada 45 grados, otras cada 30 grados, algunas lo harán cada 90 grados, pero llegando hasta 270 grados, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí cómo ha ido generando estas hipótesis de viento. Aquí puedo ver la combinatoria, como hemos visto en la clase. Si interpretamos, se trata de cargas no compatibles, cada una actúa por su cuenta, ¿no? Aquí podemos ver también la dirección a 0 grados, ¿no? Las descripciones y demás. Entonces le vamos a decir nosotros aquí aceptar. Puedo ver la de nieve también, que es la nieve hipótesis genérica. Le digo aceptar y esas son las hipótesis que hemos traído desde el generador de pórticos y también esta sobrecarga de uso, ¿no? En algunos casos van a traer aquí 32, 16 o 8 hipótesis de viento. Eso dependerá de cada normativa, las hipótesis que llegue a exportar. Entonces yo le voy a decir aceptar. Ya hemos visto que sí están las hipótesis, le digo aceptar. Pero ahora yo quiero ver dónde en este diseño están esas cargas que se dice haber traído. Pues yo puedo venir para eso a carga, hipótesis vista, y por ejemplo le puedo decir que me muestre todas. Le digo aceptar y aquí me está mostrando, todo me está mostrando, ¿sí? Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, de acuerdo a la hipótesis, el color, ¿no? Por lo general esto debe ser, el amarillo es del peso propio, el verde quizás sea de lo que aquí vemos otro, estos tres deben ser de las cargas de viento, aquí debe ser de la carga viva y de la carga de nieve, ¿no? Esas son la forma en la que ha traído a estas cargas. Ahora si yo vengo a carga hipótesis vistas, por ejemplo, y le digo que me muestre la dirección de 0 grados, el viento. Entonces me puedo acercar, puedo ver aquí, ¿no? Vamos a aumentar la escala, cargas, escala. Vamos a cambiar esto a 5, 5, 5. Le digo aceptar, ¿sí? Y ahí puedo ver las cargas que me ha traído. Puedo también venir a carga, le puedo decir editar carga sobre paño. Y fíjense que al momento de generarme estas hipótesis de viento, todas las cargas del generador de pórticos, pues lo ha hecho a través de paños, ¿no? No es que directamente me atrae las cargas en las barras. Si bien yo las veo ahí, en realidad las cargas las ha generado. Primero ha generado un paño y luego recién ha generado la distribución de esa carga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago un clic sobre uno de estos paños, estamos consultando la edición de paños de acuerdo a la hipótesis vista, que es la dirección a 0 grados. No, la dirección a 0 grados, quizás para nosotros, de acuerdo a las normativas que utilizamos, pues 0 grados puede ser, si nosotros consideramos estos los ejes, el X, Y, aquí vamos a considerar el X y aquí el Z. Entonces, si nosotros tenemos aquí un diseño, ¿sí? Lo vamos a dibujar así. Ahí. Entonces la dirección en Y positivo significa que va a venir ahí, ¿sí? 0 grados sería la hipótesis más Y, por ejemplo, ¿no? El viento en más Y.
Aquí nosotros podemos indicar a 90 grados que podría tratarse del viento en más X, ¿no? 180 grados pues podría tratarse del viento en menos Y. Y en algunas otras normativas podemos ver que el viento en 270 grados podrá tratarse de un viento en menos X, ¿no? Y esto de acuerdo a las normas que vayamos a utilizar. Entonces en este caso nosotros estamos viendo la dirección del viento en 0 grados y le voy a decir editar carga sobre paño. Entonces yo voy a hacer un clic, por ejemplo, en este paño y fíjense que aquí positivo es saliendo de este paño, ¿no? Le voy a dar un clic, luego un clic derecho. Y para este paño ahorita está tomando en cuenta solamente la hipótesis del peso propio, porque hemos dicho un viento a 0 grados, ¿no? En cambio, si yo hago un clic sobre este de aquí, clic derecho, igual está sobre el peso propio. Vamos a ver aquí, aquí nosotros ya tenemos que sobre este paño, por ejemplo, está actuando el peso propio, está actuando una sobrecarga y está actuando la carga de nieve, ¿no? Aquí, por ejemplo, sobre este otro paño, estamos viendo el peso propio, carga y la carga de nieve. Puedo cambiar otra hipótesis vista, podemos indicarle un viento a 90 grados, le digo aceptar, ¿no? Le vamos a decir aceptar. Vengo a carga, le digo editar carga sobre paño, seguimos viendo esas cargas, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, entonces podemos ir consultando cada uno de los paños que se han ido generando y ver las cargas que están actuando, ¿no? De esa manera podemos ir analizando qué cargas ha ido trayendo en cada caso, ¿no? Bien. Entonces, una vez que nosotros podemos consultar estos valores de estas cargas, otra opción es también hacerlo a través de vamos a ver aquí, la hipótesis vista es el viento a 90 grados, ¿no? Tenemos este caso del viento a 90 grados. Bien, le vamos a decir editar carga sobre paño o podríamos indicarle editar carga sobre barra. Podríamos seleccionar una de estas cargas y aquí nos va a mostrar la hipótesis y el valor que está adquiriendo ya repartida en sus ejes, ¿no? Entonces podemos indicar de esa manera. Luego también podemos ver, y como ya habíamos mostrado, estas cargas en los paños de acuerdo a la hipótesis que se está trabajando, ¿sí? Bien, entonces una vez que nosotros traemos, por ejemplo aquí, vamos a decir aceptar, ahí, ¿no? Nosotros ya podríamos tomar en cuenta aquí la introducción de nuevas barras. Por ejemplo, podríamos traer una barra hasta aquí, otra hasta aquí, otra hasta aquí y otra hasta aquí, ¿no? Lo mismo podríamos hacer aquí. Si nosotros queremos, generamos una barra hasta ahí, otra barra hasta aquí, ¿sí? Esto para mostrar que ya podemos ir generando las barras que necesitemos, ¿no? Otra hasta aquí, ¿sí? Asimismo podríamos borrar esto de aquí y le decimos una barra nueva, ¿no? Hasta aquí. Bien, entonces ya podemos ir generando aquí nosotros las modificaciones que consideremos necesarias. Podemos ir introduciendo algunas correas o ir modificando lo que veamos necesario, ¿sí? Todo lo que se vea necesario se lo puede ir modificando. De igual manera le podemos decir calcular, le decimos aceptar, aceptar, esperamos que lo calcule de acuerdo a las cargas que ha ido generando, ¿no? Y bien, una vez que ha generado estas cargas, ya el cálculo, puedo venir a ver, por ejemplo, la deformada
y puedo ver aquí en las hipótesis. Ahora tengo la dirección, por ejemplo, a 90 grados. Tenemos la dirección en 90 grados, en 0 grados, en 180 grados, cómo va afectando el viento, ¿no? Y a realizar el correspondiente análisis que tengamos que realizar. ¿Sí? De igual manera, podríamos nosotros, ya obteniendo estas cargas, ver también los esfuerzos, por ejemplo, los axiles que se van a generar solamente las barras que seleccionemos. Le podemos decir que nos muestre aquí los valores máximos y mínimos, podemos ver aquí, ¿no? De acuerdo a la hipótesis, igual, como habíamos indicado, que consideremos necesaria, ¿no? Bien. Entonces, de esa manera podemos ir trayendo la geometría que vayamos necesitando, ir viendo las cargas de viento que nos va a ir mostrando también, ¿sí? Por ejemplo, podríamos cerrar este elemento, le vamos a decir guardar. Y aquí le vamos a decir cerrar, ¿desea grabar la obra? Sí. Podríamos nosotros quizás ahora traer otro elemento del generador de pórticos, ¿no? Le vamos a decir que cree uno nuevo, que lo vuelva a guardar aquí, pero que sea con clase número 8. Aquí le vamos a decir 1. Y le digo guardar. Vamos a decir práctica. Decimos aceptar. Vamos a introducir un nuevo pórtico, uno que sea 2 aguas. Por ejemplo, le vamos a decir que traiga la celosía americana. Aquí el número de tramos, le vamos a decir que me traiga, por ejemplo, 10. Aquí le puedo decir 10. Le doy a aceptar. En los datos generales puedo cambiar aquí que solamente tenga el cerramiento en la cubierta. Lo vamos a dejar este número de vanos así, sin sobrecarga de cerramiento, con carga de viento. Por ejemplo, le podemos indicar la norma argentina, ¿no? Según la dirección. Aquí tenemos las hipótesis que se van a ir generando. En este caso solamente lo vamos a dejar en única. Podemos indicarle en el caso aquí en el caso 1 lo podemos dejar. Le puedo decir aceptar. Le vamos a decir aceptar. Y ahora le voy a decir que lo exporte a CIP 3D, ¿no? Que lo lleve así. Vamos a dejar todo esto así, ¿sí? Pórtico bien potrado, no generar longitud de pandeo, pórticos en 3D. Y agrupar centrales y finales, no, agrupar todos. Aceptar, aceptar. Aquí, a ver, vamos a ver si nos está exportando todo. Vamos a decirle aceptar. Aquí vamos a cambiar el lugar donde se va a guardar, en escritorio, CIP 3D, clase 8, CIP 3D y guardar, ¿sí? Le decimos aceptar y aquí está. Vamos a consultar las cargas del viento. Fíjense que ahora, como yo no le he dicho que tenga cerramiento, entonces no va a haber aquí una carga de viento actuante, no solamente va a considerar en este sentido para la carga actuante del viento. Puedo seleccionar y aquí puedo ver las cargas que está considerando, ¿no? Puedo indicar, por ejemplo, que me muestre del viento a 0 grados, ¿sí? Que me muestre a 90 grados también, sentido positivo, ¿no? Podemos ir indicando lo que necesitamos verificar, ¿sí? Podemos venir igual aquí a la opción de editar cargas superficiales, si hubiera alguna. Podemos indicar aquí hay una carga superficial de acuerdo a esta normativa que está en la hipótesis. Por ejemplo, fíjense, como habíamos indicado, ¿no? En este caso la norma argentina trae el viento, 10 hipótesis me está trayendo. El viento a 0 grados, 45, 90, 135, 180, 225 y 270, incluso hasta 315. Entonces, por ejemplo, si de aquí yo no quiero utilizar las de 45, las de 135, ni las de 225, ni la de 315, le puedo decir aceptar y bueno, solamente voy a utilizar esas hipótesis. Puedo venir a carga, le digo editar cargas superficiales, puedo hacer un clic aquí y fíjense que al seleccionar la hipótesis, por ejemplo, esta me indica que no actúa.
aquí está con 0 grados, entonces selecciono, le doy un clic derecho, me dices, esta es la hipótesis, el sentido positivo es el indicado aquí por coordenadas, yo le voy a indicar que sea uniforme o variable con la altura, esto de acuerdo a la normativa. Y aquí me está indicando el valor en la cota superior y el valor en la cota inferior. Algunas normativas tienden a densificar el viento en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, en la parte inferior. Lo mismo si aquí yo tuviera considerado viento, aquí me hubiera densificado y aquí también. Eso depende de algunas normativas, ¿sí? Y aquí yo voy a ver la intensidad de esta carga. Entonces le digo aceptar, puedo cambiar por ejemplo al de 90 grados y aquí por ejemplo cómo me lo está tomando en cuenta las cargas, ¿no? Yo le voy a decir carga, editar cargas superficiales, por ejemplo lo ha repartido en distintos paños, ¿no? En distintas cargas superficiales, ¿no? Fíjense que va a ir seleccionando una a una. Entonces hago un clic aquí y puedo ver que esta es una carga uniforme y esta es la intensidad con la que está llegando. Entonces de acuerdo a la norma de viento que nosotros vayamos a elegir, la distribución de estas cargas que va a ir trayendo van a ser distintas, ¿no? Por ejemplo aquí no son variables con la altura, son uniformes, pero por ejemplo en la hipótesis de 0 grados era toda una carga, era variable con la altura, ¿no? Eso depende mucho de la hipótesis que estemos analizando. Aquí por ejemplo es uniforme en la hipótesis del viento a 180 grados, ¿sí? Es uniforme y esta es la intensidad que está trabajando. Lo mismo será para 270, quizás, fíjense, esto otra vez en franjas. Para la hipótesis 2 de 270 grados, también está por franjas, ¿no? Fíjense que se generan hipótesis adicionales, además, ¿no? De acuerdo a cada normativa. Esto va a ir de acuerdo a cada normativa. Pero si nosotros, como hemos indicado en la anterior clase, no podríamos generar estas cargas de viento de forma automática, lo podemos hacer de acuerdo al método que utilicemos para transmitir estas cargas de viento. Lo podemos hacer directamente en el CIPE 3D porque además tenemos la opción de generar las hipótesis adicionales de viento que nosotros vayamos a necesitar, ¿sí? Asimismo, nosotros podemos indicar aquí en las cargas, hemos visto los distintos tipos de cargas que podemos introducir, por lo cual no será bastante necesario traerlo sí o sí desde el generador de pórticos. Es una ayuda, pero no siempre nos va a garantizar unos buenos resultados si no interpretamos de manera correcta cómo está funcionando la transmisión de cargas que trae desde el generador de pórticos, ¿no? Entonces aquí yo igual podría indicarle a esto de aquí que describa esta barra, ya que ahorita estaban en genérico. Le doy un clic y le voy a indicar que los traiga con el IP, ¿no? Y podría indicarle ahora que me muestre una vista 3D de esta estructura completa, ¿sí? Y fíjense que igual que se generan todas las barras, están a baricentro, podemos ver sus intersecciones, están al medio, ¿no? Esa sería la estructura que hemos traído. En algunos casos nos sirve bastante la geometría, en otros quizás no tanto, ¿no? Es una herramienta que nosotros podemos empezar a trabajar también y ver la manera, ¿no?, de usar esta herramienta. Cada herramienta tiene sus ventajas, entonces es decisión de cada usuario y de calculista cómo trabajar cada herramienta. Si bien no podemos traer las cargas de viento, por así decir, de acuerdo a la norma boliviana, entonces eso no significa que en el diseño no vamos a asumir esas cargas porque el programa no nos permite. Tendremos que ver otro método, transmisión de cargas, ya sea directamente llevar esa carga de viento a las barras o llevarla directamente a los nudos, o tendría que cargarla como un paño aquí y ver la distribución de esas cargas, ¿no? De acuerdo a lo que me recomiende también la normativa, ¿sí? Entonces no es una limitación el hecho de que algunas normas no estén cargadas, ya que finalmente el que realiza el análisis estructural de esta estructura lo va a hacer el propio calculista. Entonces no es un impedimento no tener la norma de nuestro país para poder seguir con el diseño, ¿sí? Bien, entonces vamos a guardar este segundo ejemplo, vamos a ir cerrando, vamos a cerrar esto también. Y a una consulta que habían hecho algunos de los usuarios, me indicaba que justamente hoy día lo había hecho, pero no lo hemos explicado, es cómo podemos abrir, o sea, por ejemplo, en las clases hemos estado abriendo, por ejemplo, el CIPE 3D y lo cerrábamos y lo volvíamos a abrir, y algunos usuarios que han tomado el curso de CIPECAD, entonces para llevar al CIPE 3D, o sea, es difícil tener las dos ventanas abiertas, se puede, no se puede. Por ejemplo, si nosotros estamos dentro del CIPE 3D
y quiero abrir el CPCAD, pues puedo venir, no directamente abrir el CPCAD desde esta opción, ¿no? Desde el acceso directo. Puedo venir aquí y le doy un clic a este icono, donde ya está el CP menú. Le damos un clic o doble clic, dependerá de la computadora. Le damos un clic a CPCAD, puedo entrar aquí a la clase de CPCAD, ¿no? Le doy ahí y por ejemplo podemos visualizar esto en 3D. Puedo venir al CP 3D y también le digo que me muestre en 3D. Entonces puedo tener la visualización de ambos programas abiertos simultáneamente, ¿no? Puedo abrir un tercero si yo necesito, le doy otro doble clic, puedo abrir el generador de pórticos, el ejemplo que hemos trabajado hoy día. Ahí puedo tener varias ventanas de programas de CIPE abiertas simultáneamente e irlas trabajando, ¿sí? Bien, entonces ya para concluir vamos a cerrar estas ventanas, le vamos a decir que sí lo guarde, y bien, entonces esa sería la forma en la que podemos ver también más ventanas abiertas desde CIPE menú a través de esta opción, ¿no? Esta es una opción que se ha agregado en la versión 2015 recién, si no me equivoco. No, antes sí o sí tenía que abrirse y cerrarse cada programa. Ahora no, podemos hacerlo abriendo a la vez, ¿no?, los programas. Bien, entonces eso sería todo por esta clase. Recuerden que cualquier consulta o duda la pueden realizar mediante el WhatsApp, mediante el correo electrónico o mediante el espacio generado en la plataforma de apoyo al curso, ¿no? Es importante también recordarles que tienen que ir practicando, no más que todo con la introducción de nudos, de barras, revisando algo de teoría de estructuras metálicas para poder pulir más el trabajo del programa con los conocimientos que ustedes tengan y la práctica que tengan con el programa, ¿no? Vamos recomendando eso para que ya en la etapa de los trabajos prácticos no tengamos ningún problema al momento de ir realizando el diseño correspondiente, ¿no? Que va a ser un diseño bastante básico con los criterios generales. No vamos a profundizar tanto en normativas, sino más que todo al trabajo del programa, a los resultados obtenidos y a un análisis que vamos a tener de ese diseño. Bien, eso sería todo por este video, para esta clase. Nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.